www.egresadomx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Vamos a continuar con la siguiente exposición, con la siguiente conferencia, que estará a cargo del ingeniero Jorge Sánchez Gómez, en donde él nos va a platicar acerca de los incendios en vertederos de basura y contaminación de mantos freáticos como riesgos predecibles y controlables. Cabe mencionar que el ingeniero Jorge Sánchez es consultor en residuos sólidos para la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Continuando con la presentación de su síntesis, el ingeniero Sánchez Gómez es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ingeniería Sanitaria por la UNAM, y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de los residuos sólidos, urbanos y peligrosos en México y en América Latina. Actualmente es gerente general de Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, SADCB, e integrante del Comité Científico Asesor para Riesgos Químicos del CENAPRED, así como consultor en residuos sólidos para la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, COSEF. Pues sin más, ingeniero Jorge, adelante con su intervención. Tiene 20 minutos también. Bien, primeramente, pues, haciendo una especie de introducción al tema, pues dado que los vertederos de basura, pues, son sitios de disposición final de los residuos sólidos, creo que tenemos que iniciar señalando que la disposición final es uno de los segmentos que integran el ciclo de la gestión integral de los residuos sólidos, como ahí lo vemos, y es justamente a través de la disposición final que hacemos mayores afectaciones al ambiente y a la salud pública. En teoría, este ciclo integral está orientado a proteger la salud, ¿no? Considerando, como dice la OMS, que la salud es el estado completo de bienestar físico, moral, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedades. Pero la realidad nos ofrece otra historia. Muy bien. También quiero comentar sobre los diferentes, vamos a llamarle, opciones que se tienen para la disposición final de los residuos. Y quiero señalar que hay una similitud entre lo que establece la Organización Panamericana de la Salud y lo que marca nuestra norma oficial mexicana. Prácticamente tenemos 3 categorías: rellenos sanitarios, que es una infraestructura que se caracteriza por contar con procedimientos y métodos ingenieriles para confinar los residuos en el menor espacio posible, siempre buscando que no afectemos al ambiente. Un sitio controlado o vertedero controlado, pues es un sitio donde inadecuado, sin duda, que no cumple con las consideraciones de un relleno sanitario, porque carece de la infraestructura o su operación no es la adecuada. Y un sitio no controlado o vertedero, pues es lo que llamamos un tiradero a cielo abierto, un basurón o un botadero de basura, ¿no? Que pues estamos inundados de eso todavía en nuestro planeta. Muy bien, y pues tratando de ejemplificar lo anterior, aquí muestro estas imágenes, como para que nos ubiquemos lo que sería un relleno sanitario, un vertedero controlado, y un vertedero o tiradero a cielo abierto. Muy bien. Esta imagen muestra la cantidad de vertederos de basura que tenemos a nivel nacional en nuestro país. Me imagino que prácticamente todos los países de América Latina andan por ahí, y muchos más. En total, el diagnóstico básico de residuos sólidos publicado por la Semarnat el año pasado nos habla de 2.207 sitios de disposición final, distribuidos por entidad federativa, como ahí se señala, en donde resalta pues Oaxaca, ¿no? Con 385. Evidentemente, ¿no? Pues es el estado con más municipios. Entonces prácticamente se puede decir que tenemos un
vertedero por cada municipio, ¿no? Bien, y este texto que nos llama a la reflexión, ¿no? Que lo ha denominado un escenario previsible. La ONU estima que en el 2030, o sea, dentro de 9, 8 años, la población a nivel mundial andará sobre los 10,000 millones de habitantes, por lo que estaremos generando aproximadamente 4,500 millones de toneladas anuales, una cifra que hasta es difícil de imaginar, ¿no? Muy bien, y de acuerdo con el modelo de desarrollo actual que tenemos en este planeta, pues el desarrollo económico pues, va asociado con la generación de residuos. La mayor, digamos, cantidad de sitios de disposición final tienen la categoría de tiraderos, es decir, lugares donde no hay orden. Todo esto fundamentalmente por falta de buenas prácticas, por lo que es necesario mejorar su concepción, su manufactura, su operatividad, su diseño, su selección y, por tanto, debido a todo esto, la cantidad de riesgos antrópicos pues son múltiples. Obviamente que uno de los principales retos será crear la infraestructura estratégica adecuada, los servicios eficientes y el capital humano capacitado y con oficio que nos permita, pues justamente cambiar esta realidad, ¿no? Sobre todo, pues en la disposición final, como ya mencioné. Muy bien, ¿cuáles son los escenarios de riesgo que se pueden presentar en los sitios de disposición final? Evidentemente, más en los tiraderos o vertederos. Bueno, pues la imagen que tienen ante sus ojos nos muestra la realidad de muchísimos sitios, ¿no? Basura dispersa a cielo abierto por todos lados. ¿Y a qué se debe? Pues como lo dice el texto, ¿no? La improvisación manifiesta en las decisiones para el control de los residuos sólidos, de quienes toman las decisiones, la irresponsabilidad institucional, que lejos de privilegiar la ingeniería le da cauce a la improvisación, la falta de estrategias idóneas para un manejo sustentable a partir de sus orígenes, de sus causas, la falta de rendición de cuentas, privilegiar los intereses, digamos, particulares o bastardos sobre el interés público, la indolencia ciudadana, todo eso se ha traducido en falta de infraestructura y servicios para evitar este tipo de riesgos, que como ya dije en un sitio de exposición final, se incrementan. Muy bien, ahí lo que ustedes observan es una forma que yo diría casi ocurre en todos los vertederos de basura, incluso en algunos rellenos sanitarios, en donde la basura simplemente se voltea sobre los taludes, generando gravísimos problemas. Y aquí es donde estamos creando el escenario ideal para que se presenten muchos riesgos de los llamados antrópicos. ¿Cuáles para mí serían los principales agentes responsables de los riesgos potenciales en la disposición final de los residuos? Bueno, y evidentemente, pues, que pueden crear condiciones de riesgo y la probabilidad de que ocurran siniestros, eventos de alto impacto, pues es la excesiva generación de lixiviados, ¿no? ¿Por qué razón? Justamente por no llevar una operación adecuada del vertedero. Y debemos tomar en cuenta que la carga contaminante de estos líquidos puede ser hasta 100 veces más elevada que la de las aguas residuales. Otro punto, pues la generación y emisión de gases de efecto invernadero. Esto es muy importante por el impacto a nivel global que tienen. El efecto es no solamente local, sino para todo el planeta. Y porque además crean condiciones de explosividad. Cuando el metano, que forma parte de estos gases, puede crear mezclas explosivas con el oxígeno del aire. Debemos de tomar en cuenta que una tonelada de basura puede generar hasta 350 metros cúbicos de gases de invernadero. De ese tamaño es el impacto. La instabilidad de los taludes, todo esto por la manera de operar. En la medida que se opera como les mostré en la imagen anterior, lo que estamos haciendo es dejar sitios que no tienen la compactación adecuada, sobre todo en los taludes, que les permita evitar un colapso o deslizamiento.
y evidentemente, pues esto sería un riesgo permanente en todos los sitios que se operan de esa manera. Otro importantísimo es el incremento del flujo de los líquidos percolados. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura para el manejo del agua pluvial. Estos escurrimientos se mezclan con los lixiviados, provocando un flujo significativo, ¿no? Que a veces llega a ser hasta 5 veces más de la cantidad de lixiviados que se generan en un sitio. O sea, ok, ¿cuáles son las afectaciones que generan estos agentes? De mayor impacto, como ya dije, por las malas prácticas operacionales y la falta de infraestructura. Bueno, es necesario señalar que estas afectaciones nos van a generar siniestros y eventos de alto impacto agudo o crónico, ¿verdad? Los daños, pues obviamente son al ambiente, a la salud y a la sociedad, pero además, como ya se señaló en otras ponencias, el costo para su atención es muy elevado. Muchas veces, al no atender adecuadamente estos eventos, no se sabe lo que cuesta, ¿no? Pero son costos sumamente elevados. Muy bien, pues los más importantes son la contaminación del suelo y los cuerpos de agua por lixiviados. La desestabilización de los taludes, como ya mencionaba, esto puede darse. ¿Por qué razón? Porque como no hay la adecuada compactación de los residuos, cuando viene justamente la lluvia, la masa de residuos, el cuerpo de residuos, recibe una cantidad de agua importante que eleva su peso, su carga, y esto hace que el momento motor del deslizamiento supere al momento resistente y se generen estos deslizamientos que pueden traer gravísimas consecuencias. La ingesta de agentes contaminantes, esto es muy importante. Nos olvidamos que los residuos sólidos sin cubrir y los propios lixiviados generan aerotransportables, es decir, microorganismos que viajan con el polvo, con las partículas del polvo, y que pueden entrar en contacto con la piel o que no las estamos comiendo, coloquialmente como se dice, o entran a través de nuestro sistema digestivo y a través de las vías respiratorias. Trae graves consecuencias a la salud y a su sistema inmunológico. Hay poca información de esto. ¿Por qué? Porque no llevamos un registro de la salud del personal que trabaja en estos sitios. Y me parece que es algo fundamental que debe haber. De hecho, nuestra norma oficial mexicana señala que debe haber servicio médico, pero yo creo que salvo uno que otro relleno sanitario, el resto no cumple con esta situación tan importante. La liberación de gas de efecto invernadero, que también provoca incendios y explosiones, es otro punto fundamental porque independientemente del daño al planeta, del incremento del cambio climático, como ya mencioné, el metano puede combinarse con el oxígeno del aire y provocar incendios y a veces explosiones. Y finalmente, el colapsamiento de la infraestructura hidráulica por el incremento de los flujos que se generan en un vertedero al mezclarse el agua de lluvia con los lixiviados. Esto, cuando va más allá del sitio de explosión final, puede provocar daños a la infraestructura, como pueden ser canales, represas, bordos de contención, contaminar terrenos agrícolas, reservorios, en fin, y comprometer la salud de quienes están vinculados con todo esto. Pero no son todos. Además, tenemos todo lo que ahí se señala, que me parece que también son puntos importantes a considerar. Yo destaco de todo esto la dispersión el incremento de impactantes aerobiológicos por las grandes concentraciones de vehículos que llegan a un sitio y que emiten gases no combustionados que se combinan con los aerobiológicos, generando un impacto a la salud muy grave. Bueno, y aquí algunas escenas, miren, eso es una imagen impresionante, ¿no? Es el deslizamiento en un vertedero, justamente por lo que mencioné. O sea, taludes inestables, falta de cobertura de la basura, acumulación de agua dentro del cuerpo, generando un deslizamiento. En este caso, en este relleno se deslizó, fíjense, 1 millón de toneladas y recorrió una ladera de más de 1 kilómetro.
Bueno, esto que es lo más común, los incendios en un vertedero de residuos. Y aquí hago un paréntesis para señalar, un incendio en un vertedero genera más daños que cualquier otro incendio. ¿Por qué? Porque con la quema se generan gases no combustionados, más el propio metano, que hacen que entonces el impacto sea mucho mayor. Yo diría que estos incendios además son altamente contaminantes, ¿no? Y difícilmente lo van a poder controlar y con las medidas que normalmente se utilizan en otro incendio, que es con agua. Aquí tenemos que aplicar otro tipo de procedimientos. Pero cuando el incendio prácticamente está generando ya gases no combustionados, es imposible controlar. Bueno, la contaminación de cuerpos superficiales, ahí lo que estoy mostrando es el momento en que un lixiviado concentrado llega a un cuerpo de agua contaminándolo, sobre todo en la carga orgánica y en metales pesados, que es otro de los agentes contaminantes presentes. Lo que les decía, ¿no? El incremento del caudal de líquidos contaminantes por la mezcla de lixiviados con escurrimientos pluviales. Ahí se ve ya un lixiviado diluido, pero que puede llegar a generar graves problemas como ahí se ve en una alcantarilla, ¿no? Los daños a la biodiversidad por el escurrimiento de lixiviados fuera de la vecindad del vertedero, que es también algo muy común. Y los impactos en la vecindad de un vertedero por la dispersión de material volante. Vean el impacto que puede generar, ¿no? Puede llegar a varios kilómetros de distancia. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Mejorar las prácticas operacionales, sin duda. Tener un buen manejo del frente de trabajo, cubrir los residuos con una frecuencia, pues la norma dice que cada 24 horas. Pero sobre todo, esto, miren, y aquí termino. Tener un programa de protección civil que debe ser obligatorio. O sea, a mí me parece que debería ser una condicionante de los resolutivos de impacto ambiental en los vertederos, que considere todas las diferentes actividades que se dan en un sitio de exposición final, como son las que ahí señalo. Mientras no hagamos esto, los riesgos antrópicos que no se han valorado, no se han dimensionado convenientemente en los sitios de exposición final, van a seguir lacerando la salud de la población, el ambiente, y avanzando como un cáncer silencioso y subterráneo, y que no sabemos los impactos que pueda tener. A mí me parece que es urgente intervenir estos sitios para tener un buen manejo en su operatividad y tener un buen control de estos riesgos. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Jorge Sánchez por esta presentación y las reflexiones en torno al manejo de los residuos sólidos. Vamos a continuar con un tema un poquito más técnico por parte del ingeniero Humberto Cuevas Ochoa, quien es especialista en geotecnia y nos va a hablar acerca del deslizamiento de laderas como un riesgo latente. Me voy a permitir presentar al ingeniero en torno a su síntesis y voy a mostrar su proyección también en un momento. El ingeniero Humberto Cuevas Ochoa es egresado del Instituto Politécnico Nacional, es maestro en mecánica de suelos por el mismo instituto en México, es profesor que imparte la cátedra de mecánica de suelos 1, 2 y 3, vías terrestres, práctica de pavimentos y terracerías, mecánica de rocas y cimentaciones. Actualmente es director general del Grupo LAC, Mecánica de Suelos y Geotecnia SADCB, empresa dedicada a los estudios geotécnicos y a las cimentaciones profundas. Pues sin más, ingeniero, sea bienvenido a este foro panamericano y ahora voy a compartir la presentación. Adelante, ingeniero Cuevas. Buenas noches a todos. Pues mi presentación es estabilidad de laderas y taludes, un riesgo latente. ¿Por qué le llamo un riesgo latente? Porque ustedes saben que en la República Mexicana tenemos todo tipo de suelos. Y en la época de lluvias, la resistencia de suelos cohesivos, esa resistencia al esfuerzo portante o cohesión, se disminuye un 40 hasta un 50-60%. ¿Por qué? Porque la presión de poro que genera el agua en los intersticios genera una separación de las partículas. Por eso es que en la época de lluvias
hay mayor cantidad de falla de taludes o laderas. Bueno, vamos a empezar por el principio de talud o laderas. Se refiere a la inclinación natural o artificial dada la superficie de un terreno. Y la inestabilidad de los taludes o laderas es debido a los movimientos hacia abajo de una porción o masa del suelo de la ladera. Esto debido a que cuando el peso del suelo rebasa la resistencia al esfuerzo cortante o la cohesión, por ese efecto que les comenté anteriormente, de que en época de lluvias se disminuye la resistencia al esfuerzo cortante y la cohesión, es cuando más fallan los taludes. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de falla en cada uno. Bueno, aquí tengo un talud que todos lo conocimos, salió en la televisión allá por el rumbo de Santa Fe, donde por condiciones de proyecto, el señor de abajo tuvo que llegar a su límite terreno en la parte inferior y pues dejó los edificios de arriba muy expuestos y pues esos edificios están en riesgo latente. ¿Por qué? Porque cuando viene la época de lluvias o un sismo, si esos edificios de arriba no tienen una buena cimentación profunda, pues vienen abajo. ¿Por qué? Porque el suelo, a la hora de tener una carga dinámica en la parte superior que no fue considerada, pues es cuando vienen las fallas catastróficas. Por eso es que le llamé a este tema un riesgo latente. La siguiente, por favor. Vemos aquí otro talud carretero que falló. Aquí lo que le hizo falta al proyectista es hacer una buena topografía, una buena mecánica de suelos, un buen estudio geofísico y un buen estudio topográfico. Empezamos primero con el estudio geofísico. Este tipo de taludes, la mayoría de ellos carreteros, son muy heterogéneos los suelos. Entonces, si no hacemos un estudio geofísico, un estudio topográfico y un buen estudio de mecánica de suelos, pues no podemos determinar con factores de seguridad adecuados para que el talud superior sea estable. Y si ven del lado derecho hay una ladera prácticamente vertical, que obviamente también tendría que verse estabilizado con concreto lanzado y anclas, pero anclas muy profundas. A lo mejor daría anclas aquí de 30 a 40 metros para que la superficie de falla quedara amarrada con anclas del lado de la superficie de falla hacia suelo más resistente. O sea, estoy hablando suelo adentro, encontrando capas resistentes que puedan resistir el momento resistente. Entonces, es muy importante que se hagan estudios geofísicos, estudios de mecánica de suelos, topografía y geología. ¿Para qué? Para detectar la heterogeneidad de los suelos en este tipo de obras. La siguiente, por favor. Los taludes naturales presentan factores geológicos, sísmicos, erosión de la superficie por filtraciones de agua, cambios de temperatura, el cambio de temperatura por cambios climáticos y viento. En este caso, el intemperismo es el que más nos genera problemas, sobre todo en este talud. Si vemos en el lado donde está shurado con líneas punteadas, tenemos suelo, y del lado derecho y del lado izquierdo tenemos roca muy fracturada. En estos casos se debe dar un tratamiento especial al suelo, pues un suelo erosionable, y a la roca muy fracturada de igual manera. Aquí, si se hace un buen estudio de topografía, de geofísica y de mecánica de suelos, podemos detectar esta problemática, y cuando se va haciendo la excavación, de arriba hacia abajo, como vamos haciendo la excavación, tenemos que ir afinando, colocando malla electrosoldada o malla triple torsión, y en franjas de 2 metros lanzamos concreto. Si el diseño nos da un factor de seguridad menor de 1.5, entonces tendrá que colocarse malla electrosoldada y concreto lanzado con anclas y drenes para estabilizar tanto la roca muy fracturada, el suelo, y el talud sea muy estable. En la parte superior de este talud tenemos una avenida principal, y en la parte inferior se van a construir edificios de 10 o 15 niveles. Este talud es en Morelia, Michoacán. La siguiente, por favor. Causa de deslizamiento. Pues aquí podemos ver un talud de una roca muy fracturada, que cuando se empezó a hacer la excavación, pues no se predijo, no se hizo un buen estudio de mecánica de suelos geológico,
y se hizo la excavación vertical. Pueden ver aquí un primer estrato como de 2-3 metros, roca muy fracturada y abajo otro tipo de suelo. Y aquí en la parte inferior se ve una pequeña costra de 2-3 centímetros de concreto lanzado, pero ya está fallando el talud por cambios volumétricos, por erosión. ¿Por qué? Porque obviamente no se hizo un adecuado estudio de mecánica de suelos y no se protegió. Bueno, los naturales son los factores geológicos, eso ya se lo había dicho, sismos, sísmicos, erosión de la superficie y filtraciones de agua. Comúnmente, cuando se va a hacer una estabilidad de este talud o cuando cuando hace un estudio de mecánica de suelos, se debe definir primero el estudio geofísico, después el estudio de mecánica de suelos y dentro de esos, geológicos, perdón, dentro de esos estudios, pues ya se va a definir el procedimiento más seguro, porque en este talud, aquí donde ven el corte, se va a hacer una excavación, se iba a hacer una excavación de 8 metros y construir una casa de 3 niveles ahí arriba. Entonces, cuando llegaron ya al nivel de desplante, pues resulta que se les empezó a erosionar y pues ya no pudieron hacer la casa porque ya tenía ahí 2-3 metros de roca muy fracturada y de suelo y roca intemperizado. La siguiente, por favor. Los artificiales, pues es la deforestación, cambios de uso de suelo. La deforestación es cuando tenemos taludes y cortamos árboles sin un estudio geológico. Cambios de uso de suelo, cuando yo tengo un talud y voy a estabilizarlo para construir en la parte inferior y en la parte superior, porque son terrenos comunes de construcción. Si voy a tener sobrecargas en la corona, tienen que ser consideradas para que mi talud sea estable. Cortes mal ejecutados. En este caso, en los cortes mal ejecutados, se tiene que hacer un análisis de estabilidad de taludes y definir cuál es el ángulo de inclinación natural del suelo para que el talud sea estable, pero debe asegurarse que ese factor de seguridad sea mayor de 1.5. Si no, tendrá que estabilizarse, como en este caso, con gaviones. Faltas de sistemas de contención inadecuados. Entonces, estos son casos muy particulares en los taludes artificiales, que son los cortes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una estabilidad de taludes con geotextil y de esa forma, para que yo pueda definir si el geotextil estabiliza un talud, pues tengo que hacer un análisis de estabilidad de taludes y definir mi factor de seguridad. Si el factor de seguridad, le repito, es mayor de 1.5, el geotextil puede ser el método más económico, porque ya que si nos metemos con el sistema de concreto lanzado, anclas pasivas o activas, pues son costos muy elevados. Entonces se tiene siempre que definir y hacer estudios de laboratorio para que los factores de seguridad sean mayores de 1.5 y sea seguro este método de estabilización. El siguiente, por favor. Y las causas de deslizamiento, como les decía anteriormente, si yo tengo un suelo muy heterogéneo y no lo estabilizo adecuadamente con concreto lanzado, anclas y drenes, pues es porque no se hizo un estudio adecuado de topografía, de geología, de mecánica de suelos. Entonces, aquí podemos ver que es un suelo muy heterogéneo, donde ya está fallando. Y aquí nada más se colocó un geotextil. Entonces el geotextil pues no fue suficiente para dar el factor de seguridad adecuado al talud. La siguiente, por favor. En todos los casos, la inestabilidad de las laderas genera no solo pérdidas económicas por las pérdidas humanas y la pérdida generalmente de infraestructura, por lo que es de vital importancia entender el fenómeno y estudiarlo con detenimiento, siempre apoyándose con expertos en la materia, ya que la estabilidad y seguridad de un talud depende no solo del geotecnista, sino también del geólogo, del personal a cargo del proyecto ejecutivo, del constructor, es decir, de todas las personas involucradas en el proyecto. Vemos aquí una persona que está haciendo un pozo a cielo abierto en un talud para hacer la mecánica de suelos, pero le repito, este estudio debe ir acompañado de un levantamiento topográfico antes de realizar el corte y después de realizar el corte. Y claro,
el estudio de mecánica de suelos para definir la estabilidad del talud natural y proponer la inclinación para que el factor de seguridad sea mayor de 1.5. Si no es así, le repito, hay que estabilizarlo con concreto lanzado, anclas, gaviones, geomallas, malla triple torsión. La siguiente, por favor. Aquí vemos otro talud, donde está ahí el geólogo viendo la estratigrafía. Obviamente esta estratigrafía pues tiene que corroborarse con sondeos de exploración y definir la estabilidad del talud en condiciones naturales y en condiciones de corte. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos otro talud. Como pueden ver, en la parte superior hay una casa y el vecino de abajo pues ya también quiere construir, ¿no? Pero a la hora de hacer la excavación se echó todo el talud vertical sin dejar protección a la casa de arriba. Entonces ya cuando iba a 4 metros abajo se le empezó a caer y quiso hacer este muro de contención que ven ahí. Ese muro de contención pues le salió carísimo. Nos llamaron a nosotros para hacer la mecánica de suelo y dije, oiga, pues este muro de contención para que sea estable, si tiene 9 metros de altura su muro de contención, necesita una zapata de 4.5 metros para que sea estable con dentellones. Dice, ¿cómo? Pues sí, porque no es estable. Tiene una zapatita de menos de 1 metro, ese muro de contención, entonces usted no va a estabilizar la carga que le va a imponer la casa de arriba más el peso del talud. Ahí va a fallar el talud, va a tener una falla general. ¿Por qué? Porque está además dejando el talud expuesto y hasta ahí le paró ya el cliente, porque ya no, el cliente de abajo, porque ya no le alcanzaba la lana, ya se había gastado parte de lo que iba a invertir en su construcción de su casa, y pues así con ese método no es seguro, porque primero es muy caro y mal construido el muro de contención. Entonces aquí en este tipo de cortes verticales, lo más seguro es concreto lanzado, anclas con drenes para darle salida a la presión hidrostática que va a generar el agua, sino también el concreto lanzado, si no tiene drenes, pues le va a empezar a fallar. La siguiente, por favor. Principales aspectos a valorar para el análisis de estabilidad. La topografía. En este caso se debe verificar la topografía natural como la topografía después del corte. Después de la topografía, hacer un estudio geofísico. ¿Para qué nos sirve el estudio geofísico? Pues para detectar precisamente si hay lentes de arena, de grava, de boleos. Y con esta geofísica pues podemos definir un estudio completo de topografía, geofísica, geología local y mecánica de suelos. Con estos 4 estudios yo puedo tener una radiografía general y hacer el análisis de estabilidad de taludes, definiendo los factores de seguridad que sean mayores a 1.5. Entonces, lo que yo tengo que hacer como ingeniero especialista en mecánica de suelos, hacer la combinación de estas 4 áreas y conjuntarlas para dar una solución adecuada y más económica para asegurar la inversión de las estructuras y sobre todo de las personas, que es lo más valioso. Ante cualquier problemática que tengamos en una falla de un talud, lo primero que debemos de prevenir es las vidas humanas. Asegurando las vidas humanas y asegurando la inversión, con este tipo de estudios, pues vamos en barco, libre, sin problemas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un talud. El mecanismo de falla general es este, ¿sí? Tengo una falla local. Esta falla local, o también le llamamos falla por desconchamiento. Cuando un talud falla, comúnmente aquí en la parte superior aparecen grietas de tensión. Esto es muy importante, que cuando tengamos taludes naturales o artificiales, veamos en la corona. Yo a mis alumnos ahí en el Politécnico les decía, miren jóvenes, esas construcciones que están arriba del Cerro del Chiquihuite van a fallar algún día. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven ahí nada más llegan, se desplantan y nunca hacen un recorrido para ver si hay grietas arriba. Entonces, siempre cuando va a fallar un talud en esta parte se genera una grieta de tensión y quiere decir que se está presentando esta falla. Si se genera una grieta de tensión y empezamos a tener aquí hundimientos de 2, 3 o 5 centímetros, quiere decir que esta masa ya se está deslizando, ¿sí?
Entonces, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Francia, ya tienen sistemas de monitoreo en laderas de los cerros, vía satélite o con drones. Una vez por semana o cada tercer día mandan sus drones o vía satélite los monitorean, sobre todo cuando tenemos intensas lluvias de 2, 3, 4 días hasta una semana. Esta superficie de falla es una falla latente y como pueden ver, esta superficie circunferencial falla abajo de la base del talud. Entonces, cuando viene la falla, toda esta masa, toda esta circunferencia falla. Si yo tengo estructuras por acá, una carretera, pues se va a llevar aquí carros, todo tipo de vehículos, y acá si tengo una construcción y no hice un estudio adecuado, pues es seguro que va a fallar. Entonces aquí tengo suelo, roca, la falla local, la falla general y la base del talud. Este es el mecanismo de falla. La siguiente, por favor. Análisis de la estabilidad. La estabilidad se puede analizar por métodos empíricos. El más usado es el de la cuña de falla y con el apoyo de programas para tal fin como el Plaxis, Light, el Tensar y algunos otros programas ya muy avanzados de elemento finito. Todos los análisis necesitan como base para obtener un resultado satisfactorio un levantamiento topográfico a detalle con curvas de nivel y cortes que permitan identificar las zonas críticas del talud. Una exploración adecuada que identifique la naturaleza de la masa del suelo. Un buen modelo geotécnico para poder definir los factores de seguridad. Y una vez que tengamos esos factores de seguridad, tenemos que ver cuál es el sistema de estabilización de esos taludes, naturales o artificiales, por medio de gaviones, geotextiles, anclas pasivas, anclas pasivas y anclas activas. Entonces, hay varios métodos de estabilización que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Análisis de estabilidad de talud. Bueno, todos los análisis dan como resultado una superficie crítica de falla derivada de un factor de seguridad contra deslizamiento, el cual debe ser mayor de 1.5. Bueno, yo tengo aquí el método elemento finito por medio del Plaxis, donde hago mi análisis y en esta parte pues tengo un sinnúmero de superficies de falla y la que me va a dar cuál es el factor de seguridad más adecuado es la falla más crítica, ¿sí? Esa falla más crítica, pues ya que corro el programa me va a decir, ¿sabes qué? Esta superficie falla y el método de estabilización, pues ya el más adecuado es el de concreto lanzado, anclas con drenes, o geomallas, o malla de triple torsión, o gaviones. La siguiente, por favor. Y tengo aquí un edificio donde se va a hacer un corte. Este es en Morelia, Michoacán. Dice, el análisis de la estabilidad, igual es un factor de seguridad mayor de 1.5, y aquí tenemos la superficie de falla, y obviamente, pues este edificio pues, tiene que tener un factor de seguridad muy, muy alto, porque pues, van a vivir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveles. Entonces, por nivel 4 familias, pues es un mundo de personas que estarán por ahí dependiendo de si el talud que tengo ahí al lado es seguro o inseguro. Entonces, por eso es muy importante que se hagan los estudios antes mencionados. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo un análisis de un talud. Como pueden ver, este talud es un talud que tiene factores de seguridad adecuados. Esto que ven aquí es un talud seguro. Si yo tuviera colores de este tipo, sería un talud inseguro. Entonces, esto es lo que también en los programas tienen una gran ventaja. Claro, para ello tienen que hacerse estudios confiables con empresas expertas y ingenieros especialistas en esta área. La siguiente, por favor. Los métodos de estabilización ya les había comentado. En este caso tengo malla triple torsión con grapas o anclas. Para que concluyamos, ingeniero. Sí, ya estoy por terminar. La siguiente, por favor. Tengo aquí un geotextil también para proteger la erosión del talud. La siguiente, por favor. Tengo aquí un
talud también estabilizado con geomallas. La siguiente, por favor. Tengo aquí otro talud de roca estabilizado con malla triple torsión. La siguiente, por favor. Y aquí tengo anclas pasivas. La estoy perforando y también pues, deben ir acompañadas con concreto lanzado y drenes para que sea seguro. El siguiente, por favor. Se cerró su micrófono, ingeniero. Perdón, les decía que aquí tengo un talud estabilizado donde están edificios arriba de 16 niveles con ancla, concreto lanzado, anclas y drenes. La siguiente, por favor. Aquí viene a detalle del mismo edificio anterior. Sistema de anclas, drenes y concreto lanzado. La siguiente, por favor. Tengo aquí gaviones, un talud pues, que tiene aparentemente un talud natural y se está estabilizando con gaviones. El siguiente, por favor. Aquí tengo un muro de contención de concreto que arriba se desplantaron edificios de 5 niveles sobre relleno, se están deformando, hundiendo los edificios y esos edificios están empujando este muro de concreto armado. Lo que estamos haciendo ahí es colocando anclas para tensarlas y con el gato hidráulico tratar de recuperar la inclinación del edificio. Ya tiene este está ya por desierto los Leones, fraccionamiento de las nubes. Aquí está otro talud en proceso de estabilización. La siguiente, por favor. Aquí está un talud que se estabilizó con bermas y adopasto. La siguiente, por favor. Aquí tengo también otro sistema de estabilización con gaviones. Adelante. Y los drenes, que la vida de un talud son los drenes, los lavaderos, cunetas contra cunetas, cuando tenemos intensas lluvias, sobre todo en las zonas carreteras. La siguiente, por favor. Tengo otro talud carretero y lavaderos. Conclusiones: en todo proyecto, mantener la estabilidad de una ladera, talud o corte es de vital importancia para la seguridad de la obra, ya que la falla de deriva no solo en pérdidas económicas, sino que también en pérdidas humanas. La estabilidad del corte depende de muchos factores, tales como la topografía del sitio y del corte a ejecutar, la geología local, estratigrafía, las propiedades de la masa del suelo y roca. La selección del método de estabilización es una tarea en conjunto en la que intervienen los especialistas en geotecnia, geología, así como la responsable de la topografía del proyecto ejecutivo y la construcción. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Humberto Cuevas que nos presentó este resumen. La verdad es motivo de un curso completo de geotecnia y de aspectos fundamentales para el análisis de estabilidad de taludes. Y justamente este tema se concatena con el que viene, porque justamente muchos de los asentamientos irregulares, cuando menos en México, están asentados precisamente en zonas de laderas, para lo cual el ingeniero arquitecto Edson Morales Maravilla nos va a comentar acerca del tema asentamientos irregulares, riesgos múltiples, y comentar rápidamente que el ingeniero arquitecto Edson Morales actualmente es presidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México. También acerca un poquito de su trayectoria profesional. Además de ser ingeniero arquitecto, tiene una especialidad en evaluación inmobiliaria por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha recibido diversas condecoraciones y premios en su ámbito profesional y desempeñado cargos en diferentes asociaciones, como en este caso en la UMAI, y en el colegio que ya comenté, en donde actualmente es presidente del cuarto consejo directivo. Pues bienvenido, Edson, es un gusto verte en este foro. Pues bueno, antes de comenzar, quiero intentar, a través de esta presentación, poner lo que está de mi parte para crear un poco de conciencia sobre este fenómeno que es muy conocido en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, si no es que en todas las ciudades latinoamericanas. La parte de los asentamientos irregulares es un fenómeno que vemos a lo largo de todas las latitudes de este continente y que sin duda se ha vuelto un tema de amplio cuidado, y muchas de las ciudades lo hemos visto día a día, ¿no? Desgraciadamente, esto ha sido digno
un estudio muy enfocado en la parte no solamente de los riesgos naturales, sino de todas las ciencias que implican tanto en la parte social como en la parte técnica. Por supuesto, el área de las ingenierías es una amplia plataforma para poder estudiar todo esto. No vamos a centrarnos tanto en la parte de la prevención o en la parte de qué es lo que se tiene que hacer para la estabilización. Son cosas que ya están latentes y para ello, pues, los ingenieros que me han antecedido han tenido una perspectiva técnica bastante amplia y por supuesto, por la parte de lo que se vive estructuralmente, lo que se vive en cuestión del estudio de suelos, es sumamente relacionado con este tema. Algo que es importante hablar acerca de los asentamientos informales en América Latina es que esos han sido un problema que a la vez han sido un problema que han desembocado o que han propiciado una solución aparente a esta situación. Los asentamientos irregulares han ocasionado que estos espacios que se encuentran a las periferias de la ciudad son ocupados por esta población ambulante, esta población que urbanísticamente la podemos encontrar como lo que ocupan las ciudades dormitorio. Sin embargo, pues obviamente han sido propiciados por una demanda del espacio de vivienda. Entonces, debemos de centrarnos en la parte urbanística y pensar que las ciudades desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo. Estas ciudades en general deben de ser lugares productivos que hacen un aporte importante al crecimiento económico de cada nación. Sin embargo, el proceso de crecimiento urbano ha acarreado un deterioro de las condiciones ambientales que lo circundan. Como vemos en la diapositiva, cada año se pierden cerca de 400 hectáreas en cada ciudad de las áreas verdes por los asentamientos irregulares. Los asentamientos que obviamente, como ya lo mencionaba, son derivados de una necesidad. Y este acelerado crecimiento demográfico viene en conjunto con la distribución desequilibrada de la misma. Forma parte de un impacto ambiental y los asentamientos urbanos evidentemente en algún momento van a causar un riesgo que sin duda debe de ser mitigado desde el inicio. Pero ¿qué hacer con estos riesgos que los encontramos como riesgos múltiples en estos asentamientos que, pues vaya, sin duda es el día a día de nuestras ciudades? Dichos impactos pueden ser directos, que son de mucho mayor alcance que los indirectos, los resultados del consumo, de la transformación de bienes y servicios y de todo esto que las ciudades generan grandes cantidades de residuos sólidos, de residuos líquidos y los contaminantes de la atmósfera que afectan, por supuesto, los ecosistemas locales, los ecosistemas distantes y de igual forma los impactos indirectos que son de gran consideración, porque en la medida en que las ciudades concentran esta demanda de bienes y de servicios, van a incidir de forma directa en la dinámica productiva y la ambiental de las zonas que se encuentran en esta periferia. Entonces, vemos muy palpable esta parte de la sobreexplotación de los recursos, que de por sí los recursos son muy destinados el gobierno centra una gran cantidad de recursos para poder nutrir de bienes y servicios a los que habitan la ciudad. Por supuesto, la demanda que requiere la periferia, y que es donde usualmente se ubican esos asentamientos irregulares, lo vuelve todavía más difícil de proveer. Vemos que, por supuesto, la parte de la sobreexplotación de recursos nos ha traído a que podamos ver cada vez más este tipo de fenómenos. Fenómenos que, sin duda, pues todos, hablando en la parte de ingeniería, lo conocemos o tenemos noción de qué es lo que puede acarrear la parte de los hundimientos por una sobreexplotación de recursos hídricos. Este inseparable desarrollo industrial tiene profundos impactos sobre este ciclo hidrológico, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y estos recursos hidráulicos disponibles en las cercanías de las ciudades resultan en muchos casos en el hundimiento de la tierra y que pues obviamente esto lo podemos ver cada vez más evidente justamente en estos asentamientos que usualmente se ubican en laderas, en cerros o en las zonas altas, en las zonas elevadas de la misma ciudad. En esta parte del riesgo y la vulnerabilidad urbana, lo que tenemos que tomar en cuenta es que existe una larga tradición sobre esos asentamientos informales en América Latina.
Desde que este fenómeno empezó a observarse cerca de los años 50 del siglo pasado, se hizo una vertiginosa urbanización. Todo esto derivado de un fenómeno de concentración en las ciudades, un fenómeno que por supuesto tiene que ver en la parte económica, en la parte de servicios, en la parte de la búsqueda de un mejor bienestar. Hay muchísimos estudios de investigación que trabajan en torno justamente a esos asentamientos irregulares a lo largo y a lo ancho de la región latinoamericana. Dentro de estas investigaciones se ha analizado la informalidad en la teoría y en la práctica. Como ya les comentaba, existe una necesidad de entender los asentamientos informales desde la perspectiva de los vecinos que los construyen y los habitan. La concepción que están construyendo las personas que habitan este lugar es tan importante como los aspectos físicos y económicos. Esto es por la necesidad que tienen ellos de integración en la ciudad. Los conflictos en microescala y macroescala surgen en este contexto de la urbanización. Entonces, especialmente en estas zonas periurbanas, es donde más probable se puede palpar los modos formales e informales de crecimiento urbano que puedan entrar en contacto. Evidentemente, la diversidad de experiencias entre distintos países sugiere que hay una falta de consistencia en el conocimiento a nivel regional. Hay tendencias que caracterizan que estos lugares se están cambiando bajo las condiciones de políticas económicas, sociales, y lo principal es el tema de la desigualdad, la fragmentación urbana, que ha contribuido sin duda a que esos asentamientos ya no se consideren como un paso hacia la ciudad formal, sino que representen un ambiente aislado, que se desconecta del resto de la ciudad. Entonces, como lo dice la lámina, a medida de que crecen las ciudades, se puede hacer más palpable el fracaso de este mercado urbano. En la parte técnica, las zonas no deberían, es obvio que las zonas no deberían ser ocupadas por el ser humano. Sin embargo, el crecimiento poblacional que han tenido las grandes ciudades en las últimas décadas provoca que, por supuesto, sean habitadas por las mismas personas que tienen la necesidad de trabajar en las zonas céntricas. O sea, es decir, se ubican en las periferias para trabajar en todo este ámbito de desarrollo económico central que se tiene. Y por supuesto, esta proporción de diferentes servicios ambientales como espacio importante para la parte de la contaminación que pueden llegar a generar es otra de los riesgos que deben de ser, se debe de buscar la parte de la mitigación. Entonces, no hay que inhibir o prohibir y considerar que estos asentamientos son de una forma anómalos. Es entendible que el gobierno no tiene ni capacidad ni recursos para facilitar y promover asentamientos formales. Si los tuviera, evidentemente no se realizarían los asentamientos informales. Muy bien, las debilidades en la planificación y la administración ambiental es algo que debemos de también tomar mucho en cuenta. La mayoría de estos asentamientos irregulares los encontramos en zonas que suelen ser de conservación o que se destinan a suelos de conservación de las mismas ciudades, pero son suelos de conservación no solamente por la parte del tipo de suelo que contemplan, sino también por la parte de los recursos que se están cuidando y que se están conservando. Entonces, ¿de qué forma podemos prevenir en la mitigación de riesgos la sobreexplotación de estos mismos? Los asentamientos humanos no se cumplen y se generan problemas de tipo ecológico, social, económico y otros tipos de problemas que sin lugar a dudas debemos de ir teniendo esta prevención. Se trata de una forma de ser incluyente con el problema que ahora tenemos. Muy bien, hablemos de posibles soluciones. Evidentemente, dentro de las posibles soluciones, pues podemos hablar de cosas utópicas como la búsqueda de brindar accesos y servicios básicos en lugares donde se requiere, generar cambios de hábitos, conductas y crear nueva conciencia, establecer y respetar las normatividades urbanas que sin duda existen en todas las ciudades. Pero como ya lo mencionaba, pues esto desgraciadamente se va convirtiendo en una utopía porque la reglamentación está. La reglamentación la podemos encontrar, al menos en la parte que personalmente conozco, que es en la Ciudad de México, existe reglamentación de asentamientos urbanos desde los años 70. Sin embargo, y esto ocurre en la mayoría de las ciudades latinoamericanas,
Sin embargo, no hay la correcta normalización o el correcto respeto de estas normas. La concientización y concienciación, que son dos palabras distintas que como colegios, como asociaciones gremiales debemos de buscar. Los mecanismos para contar con un asesoramiento correcto que brinda a la sociedad y a los gobiernos el conocimiento adecuados y los fines de utilización. Esto es una labor, una tarea que cada profesional, desde la parte, gremial o no, cada profesional debe de tomar conciencia y debe de hacer por sí mismo. Muchísimas gracias. Wow. MX.tv